No sé si ya, bueno, a lo mejor ya estudiaron algo de párpados y eso, pero vamos a ver ahora un repaso anatómico y posibles alteraciones clínicas de cada uno de ellos. Estructuras anexas del globo ocular. La anatomía de la órbita, párpado y vías lagrimales. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Vamos a empezar entonces de la órbita, haciendo un repaso básico de la órbita. Como yo les había dicho en la primera clase, la órbita es una cavidad ósea par, obviamente, está uno en cada lado del cráneo, y tiene una forma de pirámide. Esta pirámide tiene la base anterior y el vértice posterior. Alberga varias estructuras además del globo ocular. Esta es otra estructura, está grasa, está músculos, vasos, nervios, fascias y glándulas. El globo ocular es es el contenido, vamos a decir, el contenido orbitario de mayor volumen. Ocupa de 1/3 a 1/5 de la cavidad orbitaria en dependencia de la situación ocular del paciente. Hay circunstancias donde el globo ocular puede estar agrandado o disminuido, como por ejemplo la miopía axial, que suele manifestarse porque el globo ocular tiene el eje longitudinal más largo que lo normal, que lo convencional. Y la hipermetropía, que tiene el eje axial más corto. Entonces, el ojo míope es más grande que lo normal y el ojo hipermétrope es más chico. Por eso hay esta variación en el tamaño. Los huesos que componen esta cavidad orbitaria son de base a vértice. Base está conformada, como dijo el compañero, por hueso frontal, el maxilar y el cigomático. Y el vértice está compuesto por hueso lagrimal, etmoides, esfenoides y la apófisis orbitaria del palatino. Dentro de esto es importante que ustedes tengan destacados la idea que en el vértice de la órbita es por donde pasan muchas estructuras anexas al globo ocular a través de los agujeros del hueso esfenoide. Está, por ejemplo, el agujero óptico por donde pasa el nervio óptico. Están los oculomotores, la musculatura oculomotora también en el vértice de la órbita, está el paquete vascular. Entonces, cuando hablamos de alteraciones clínicas de la órbita, es importante tener esta noción de que si el proceso pasa a nivel retroocular, hay muchas alteraciones clínicas que pueden aparecer por compresión de estructuras anexas al globo ocular. Por ejemplo, si hay compresión de los músculos oculomotores, la presentación clínica que va a venir va a ser una oftalmoplejía. El globo ocular va a tener sus movimientos disminuidos porque los músculos están comprimidos. Si hay, por ejemplo, una constricción del paquete vascular, al hacer la oftalmoscopía, podemos percibir una palidez de disco en la retina, porque hay restricción de flujo sanguíneo. Otra alteración que pudiera verse es cuando el nervio óptico está alterado, sufre una compresión. Se puede presentar con una diplopía o hasta mismo con una ceguera del ojo afectado. Entonces el vértice tiene muchas estructuras, luego viene con muchas
muchas alteraciones, muchas manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la función de la órbita propiamente dicha? Tiene la función de brindar protección mecánica a todas las estructuras que alberga, ocupada por el globo ocular y estructuras anexas. Esta imagen, por ejemplo, muestra un síndrome de enoftalmía, cuando el ojo está más adentro que lo normal, por una fractura en estallido. ¿Qué es lo que es una fractura en estallido? Cuando hay un golpe frontal, por ejemplo, o cara tomó un soco no olho, la cortical del hueso maxilar, es muy fuerte, pero la lámina posterior, que sería esta que en esta imagen está rota, es más débil. Entonces la presión ejercida de manera frontal a través de un golpe directo se transmite para la lámina posterior, y la lámina posterior no soporta la presión y rompe. Cuando rompe, la estabilidad de la cavidad orbitaria se pierde y el globo ocular cae. É como se o globo ocular tivesse caído para dentro do olho, para dentro da cavidade orbitária. Então, quando você vê um paciente desse, dá a impressão de que o olho dele está mais para dentro que o normal. A gente vai ver, tem foto de enoftalmia. O nome disso é enoftalmia. El contenido orbitario, como ya les dije, el globo ocular es la parte que ocupa de un quinto a una tercera parte de la cavidad orbitaria, pero hay otras estructuras accesorias de la órbita que son fascias, tejido graso, músculos, vasos, nervio, conjuntiva y glándulas. Tejido graso ahí sirve de amortiguador, entre comillas, ante un trauma directo también. Entonces sería como un sistema de protección de la órbita también. Porque la órbita es una cavidad rígida. Entonces, para evitar traumas intraorbitarios, se tiene el tejido graso también, que sirve como amortiguador. Ahí te dice que cualquier proceso inflamatorio, sea patológico o tumoral, que afecte el vértice orbitario, puede dar lugar a un gran número de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras. En esta imagen ustedes pueden ver la cantidad de estructuras que hay en el vértice de la cavidad orbitaria. Allá al fondo también de esta imagen ustedes también pueden ver esto, que a través de los orificios del esfenoide, de los forámenes del esfenoides, pasan diversas estructuras, nervios, paquete vascular, músculos, todo está por ahí. Entonces, si hay un proceso tumoral o inflamatorio, la inflamación, por ejemplo, cursa con ¿qué? ¿Cuáles son los signos inflamatorios? ¿Alguien me puede decir eso? Esperan un poco, me molesta eso, me parece que está pasando automático. Dolor, rubor, ¿qué más? Calor, tumoração e disfunção. Tumoración, disfunción, muy bien. Miran un poco, está todo para automático. Si tenemos a la tumoración en una cavidad cerrada como la órbita, ¿qué va a pasar con el volumen intraorbitario? ¿Aumentado, doctor? Sí, aumenta el volumen orbitario. Y si tenemos un aumento del contenido orbitario, ¿qué va a pasar con el globo ocular, por ejemplo? Um aumento de pressão.
Va a estar un poco alterado la presión intraocular, sí, es correcto eso. Pero Ele não vai ser protuído para fora? A sí, tendência é ele eso para es. fora. Va a haber una protrusión del globo ocular. ¿Por qué? Porque la cavidad orbitaria es rígida, no puede distenderse. Entonces, si hay algo creciendo dentro de la cavidad orbitaria, esto va a empujar todas las estructuras. Se llama síndrome orbitario compresivo o síndrome compresivo orbitario. Esto es un punto clave en las manifestaciones clínicas que suceden cuando hay una lesión a nivel del vértice orbitario. Voy a poner otra vez la diapositiva. Entonces, por ejemplo, si hay acá un proceso inflamatorio, una celulitis orbitaria, por ejemplo, esto va a cursar con edema. Y el edema va a ser generalizado acá, desde párpados hasta el vértice orbitario. Esto puede puede subir y infectar hasta la meninge, puede producirse una meningitis. Pero ¿cuál es mi punto acá? Voy a dibujar para ustedes. Si tenemos un proceso inflamatorio, el volumen intraorbitario va a estar aumentado. Este volumen intraorbitario que está aumentado va a empujar todas las estructuras que están alrededor. Entonces el globo ocular se ve afectado y sí va a aumentar su presión porque hay una estructura anexa que le está empujando. Sí aumenta su presión, pero también protruye el globo ocular. Entonces va a estar un poco más afuera de la cavidad orbitaria, estaría así más o menos, vamos a decir. ¿Qué otra cosa iba a estar afectada acá? Toda la musculatura del recto superior, el troclear, recto medio, todo va a estar afectado acá. Los nervios oculomotores, el nervio óptico también está comprimido. Entonces, de acuerdo a cada estructura que es afectada por este proceso tumoral o inflamatorio, en el vértice se puede manifestar un síntoma diferente. Puede ser una atrofia de nervio óptico. ¿Por qué? Porque está comprimido el nervio óptico y esto puede atrofiarlo. Este sería el peor porque una vez que está atrofiado no hay que hacer, ¿verdad? El paciente pierde la visión. Por eso, por ejemplo, en casos de celulitis orbitaria en la niñez, cuando son criaturas, es mucho más preocupante porque evoluciona muy rápido a la ceguera del paciente. Y es una paciente que se debe, es una ceguera que se debe a una atrofia, entonces no puede más volver. Hay también una obstrucción de flujo venoso. ¿Por qué? Porque está afectado todo el paquete vascular que ustedes ven acá. La arteria y la vena, ilustrada como el punto rojito y el punto azulito. Pasa todo el paquete vascular por ahí. Parálisis de los oculomotores. Si hay parálisis de los oculomotores, se manifiesta con una oftalmoplejía. ¿Qué es lo que es oftalmoplejía? El globo ocular no se mueve. Pérdida de acuidad visual central y periférica. Eso se debe también a la alteración por nervio óptico. Y ahí te pongo etcétera porque eso depende de cada una de las estructuras que está comprimida, va a afectar. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas acerca de esto? Fala comigo que quando tá assim eu não enxergo o negocinho lá do chat. Doutor, quando ocorre essa atrofia do nervo óptico, o paciente vai perder a visão parcialmente ou 100%? Perde a visão total.
O nervo óptico é o que leva toda a informação. Se ele está atrofiado, ele não cumpre mais a sua função e o paciente perde a visão. Ah, entendi. Não, eu perguntei por causa em relação ao que a gente estava estudando das visões ontem, do nasal e temporal, entendeu? Achei que afetaria só uma parte, poderia afetar só uma parte. Não, aí ele tá inteiro atrofiado. E através dos nervos ópticos a gente tá passando as fibras nasais e temporais. Mas a gente está falando do cabo inteiro. O que está afetado é o cabo, que seria o nervo óptico. Beleza. Beleza? ¿Algo más? Voy a seguir. Alteraciones clínicas. Bueno, como vimos, además de todas estas alteraciones clínicas, podemos ver también alteraciones como la proptosis o esoftalmía y la enoftalmía, que como yo les dije en esta imagen, la enoftalmía es causada por una fractura en estalido. La proptosis se da cuando hay cualquier masa retroocular que empuje el globo ocular hacia afuera. Entonces se manifiesta con esta protrusión del globo ocular, sea de origen tumoral o de origen inflamatorio. Va a cursar con esta protrusión. Y el enoftalmo, que es cuando el ojo está empujado hacia atrás, está más atrás de lo normal, se puede deber a de origen traumática, que es lo más común, cuando el piso orbitario se ve afectado y cae. El piso orbitario es una lámina que es muy delgada, que no soporta presiones. Entonces se rompe y hay hundimiento del suelo orbitario con consecuente caída del globo ocular. Bueno, pero esperando un poco. Hay también alteraciones, no sé si está acá. No. Hay alteraciones que cursan como por ejemplo una pseudoproptosis, pseudoproptose ou pseudoesoftalmia. O que é pseudo? É que parece, mas não é. Então, quando a gente tem, por exemplo, alterações ósseas que podem cursar a, com a pseudoesoftalmia, é quando a nossa cavidade orbitária é mais rasa que o normal. Anatomicamente, esta órbita ela é mais rasa que o normal. Então, as estruturas que estão dentro dela têm menos espaço para se acomodar. E aí, você vendo esse paciente, dá a impressão de que o olho dele é mais saltado que o normal. Só que isso, na verdade, se encaixa como uma pseudoesoftalmia, porque, na verdade, não tem nada comprimindo lá atrás para estar empurrando isso daí. O que acontece é que a cavidade orbitária é menor do que deveria ser. Assim como a enoftalmia, que cursa também com um pseudoenoftalmo, que é quando a cavidade orbitária é maior do que o anatômico normal. Então dá a impressão de que o olho é mais fundo dentro da cavidade orbitária. Mas é só uma impressão, porque a cavidade é maior, ela é mais profunda. Tem também situações como, por exemplo, na própria celulites orbitárias, a gente pode ver o paciente e interpretar como uma enoftalmia, mas na verdade é uma pseudoenoftalmia. Por que pseudo? Porque o que está acontecendo que dá essa impressão de que o olho está mais para dentro é porque a pálpebra desse paciente está edematizada pelo processo inflamatório que está sofrendo a cavidade orbitária. Então, o párpado estando edematizado dá a impressão de que o olho está mais para dentro. Inclusive, na celulite orbitária, quando vai acontecer a proptose ocular, porque tecido retroocular está edematizado, pode até passar desapercebido que o paciente está com essa esoftalmia. Por quê? Por causa do edema de párpado, que simula uma enoftalmia.
Então, a gente tem esses dois conceitos. A exoftalmia, que é quando o olho está protruído, e a enoftalmia, que é quando o piso está hundido. Então, o olho entrou mais do que ele deveria entrar. E a gente tem os casos de pseudo-exoftalmia e pseudo-enoftalmia. Aí a gente tem as origens dessas alterações, que é interessante a gente entender também, que são tanto enoftalmia como exoftalmia. Elas têm três origens básicas. Primeira origem, alteração óssea da cavidade orbitária, seja por fratura, seja Ô, por ser doutor, uma... Diga. licença. Não tá passando, não. Tá lá naquele alterações clínicas ainda. É, mas eu não passei mesmo, é eu que tô falando. Nossa, tá, porque eu tô seguindo aqui o slide, achei que você tinha passado. Não, é eu que tô falando. Tá bom. Obrigada. Ah, então, peraí, deixa eu até ver aqui, que às vezes tem... Aqui, isso, depois eu falo então, porque havia sido que tem um slide desse. Ó, aqui nessa imagem a gente tem uma exoftalmia muito semelhante a uma oftalmopatia de Graves. Quem sabe o que é uma oftalmopatia de Graves? Alguien. ¿Qué es la enfermedad de Graves? Relacionado ao hipertiroidismo. Perfecto. Es un tipo de hipertiroidismo. Y cuando este hipertiroidismo da manifestaciones oftálmicas, llamamos de oftalmopatía de Graves. Perfecto. Ahora, ¿alguien sabe decirme por qué en esta oftalmopatía de Graves cursa con esoftalmía? Chute. Alguém responde. Pode chutar. Por que que no hipertiroidismo aparece exoftalmia, aparece proptose ocular? Seria um excesso de uma reação inflamatória autoimune que cometeria uma inflamação no tecido ocular, não sei, doutor, alguma coisa assim? No tecido ocular, propriamente, não. No tecido gorduroso, então. Perfeito. Adiposo. Perfeito. Existe acúmulo de complexo antígeno-anticorpo no tecido gorduroso retroocular. E isso causa realmente um processo inflamatório que cursa com aumento de volume intraorbitário, aumento de conteúdo intraorbitário. E isso acaba empurrando o globo ocular para fora por ser um processo retroocular. Muito bem. Isso é oftalmopatia de Graves. Doutor, nessa questão aí, pode ser só o fato da gordura ou o músculo também, ele ocorre um aumento muscular também da órbita? Então, quanto à fisiopatologia de Graves, ela ainda não é conhecida cientificamente. São várias teorias que explicam isso. A mais aceita é o acúmulo de anticorpos no tecido graxo, né? No tecido gorduroso retroocular. E sim, existe uma teoria que diz que também se deve ao acúmulo desses mesmos anticorpos nos músculos. Mas até então a mais aceita é a de acúmulo no corpo lipídico. Obrigado. E essa imagem aqui mostra uma enoftalmia. Tenemos en el ojo izquierdo del paciente un aparente hundimiento del globo ocular dentro de la cavidad orbitaria.
ustedes pueden ver que además este ojo sería el ojo normal del paciente. Está alineado y este parece estar un poco más adentro de la cavidad orbitaria. Y además de eso, ¿qué otra alteración es visible en este paciente? Tem uma midríase. Cuando tenemos pupilas asimétricas, ¿qué nombre damos a eso? Anisocoria. Pupilas anisocóricas. Esto a lo mejor se debe a una afectación de oculomotor del tercer par craneal. A lo mejor hay una fractura en base de la órbita y por eso ocurrió el hundimiento de la órbita y el hundimiento del globo ocular. Y la afectación del oculomotor es la que aparece con esta midriasis del paciente. Entonces, las alteraciones clínicas de la órbita se basan en tres principales causas. Sea la alteración clínica de origen ósea, sea por anomalía congénita, cuando la cámara, la cavidad orbitaria es más grande o más pequeña que lo normal, o por traumatismos, que el propio traumatismo podría aumentar o disminuir el volumen intraorbitario, y las fracturas que cursan generalmente con el hundimiento del globo ocular. Además de la origen ósea, tenemos el aumento de contenido orbitario. Aumento de contenido orbitario se da cuando algo está creciendo en la órbita. Y si algo crece en la órbita, está empurrando las cosas, las estructuras internas de la órbita. Y así va a generar alteraciones clínicas. Sea una patología inflamatoria, infecciosa o tumoral. Después tenemos disminución del contenido orbitario. La pérdida del globo ocular, obviamente, va a parecer que la cavidad orbitaria está más vacía que lo normal. Obviamente, no hay el globo ocular. Y fracturas óseas y atrofia ocular también generan esta impresión de que el volumen está disminuido. Entonces son tres alteraciones posibles: origen ósea, de aumento o disminución de contenidos orbitarios. ¿Alguma dúvida até aqui? Eu não estou escutando. Eu não consigo ler o chat. Não aparece o chat para mim aqui. Fala para mim, tem ou não tem dúvida? Tá tranquilo? Vambora. Entramos en lo que es párpados. Los párpados, como habíamos dicho en la primera clase, se dividen y se clasifican en párpados superiores e inferiores. Importante esta clasificación porque los párpados superiores son los párpados que son móviles. Entonces, cuando tenemos párpados móviles, al tener el movimiento de parpadeo, el que se mueve es el párpado superior. Quando a gente pisca, a pálpebra que se mexe é a superior. A inferior não tem a capacidade de mover-se. ¿Para qué sirven los párpados? También brinda protección, pero una protección anterior al globo ocular. Además de eso, también sirve de manutención del filme lagrimal. En los párpados tenemos el punto de inserción de los cilios que también tienen una función protectiva, así como el pelo, el vello corporal. Tiene la función de protección por ser un detector de contacto extraño, de contacto externo con este tejido. Bueno, en los párpados
tenemos 3 glándulas, como dijo el compañero, que son las principales glándulas del funcionamiento del párpado, que son las glándulas de Moll, que son sudoríparas y apócrinas, las glándulas de Sayce, que son glándulas sebáceas diferenciadas, que su secreción brinda una protección al párpado propiamente dicho, al borde palpebral, y en el tarso palpebral, que es la capa fibroelástica del párpado, está la glándula de Meibomio. La glándula de Meibomio es la principal por ser una glándula que aparece con diversas alteraciones clínicas. Además de eso, la capa muscular de los párpados está compuesta por los músculos orbiculares, que son los músculos que hacen el movimiento de cerrar los ojos, y el músculo elevador de los párpados, que como su nombre dice, eleva al párpado, abre el ojo del paciente, ¿verdad? Del paciente no, de la persona. Ahí tenemos las capas del párpado. La capa más externa es la piel, que es fina y tiene un escaso tejido celular subcutáneo. Ahí en este punto es donde están ubicadas las glándulas de Moll y las glándulas de Sayce. Después está la capa muscular, que están los músculos orbiculares del párpado y el músculo elevador del párpado superior. Está también la capa fibrosa, que es el tarso palpebral, y ahí está la glándula de Meibomio. En esta imagen ustedes pueden ver el tarso representado por este color, no sé, creo que es azul. Corríjanme si estoy errado, pero yo creo que es azul. Y está compuesto por varios acinos glandulares, que serían las glándulas de Meibomio, que secretan toda su secreción en una única hilera de conductillos que lleva todo hacia afuera. Estas son las principales glándulas, les digo, porque cuando hay una alteração del drenaje, então quando tem uma alteração nesse fluxo de secreção das glândulas de Meibomio, por exemplo, uma obstrução, ela se manifesta com diferentes patologias, seja o tersol ou o calásio, por exemplo. Después tenemos la capa mucosa, que está en contacto con la superficie ocular, y si ustedes ven la imagen, esta sería la capa mucosa que hace una vuelta acá. Y cuando esta capa está sobre la esclera, tiene el nombre de conjuntiva. Entonces la capa mucosa que está en contacto con la esclera es lo que llamamos conjuntiva. ¿Cuáles son las alteraciones posibles de los párpados? Tenemos la triquiasis, el blefaroespasmo, la blefaritis, el orzuelo y el chalación. No tenemos las diapositivas necesarias, pero les voy a comentar un poco de cada uno de ellos. La triquiasis, ¿qué es? Puxa una flechinha ahí no triquiasis. No es más que la inversión del eje del folículo del cílio. Então, quando o folículo ciliar está invertido, ao invés dele crescer, nascer e crescer esses cílios em sentido anterior, ou seja, para frente, ele vai nascer em sentido posterior. Então, esses cílios vai nascer e crescer sentido ao olho, ao globo ocular. E isso vai causar diferentes alterações clínicas. Isso cursa com sensação de corpo estranho, cursa com prurito ocular, cursa com conjuntivitis irritativa, y con el tiempo esto puede manifestar hasta un pterigium. El pterigium, que es
El pterígio es una compensación, vamos a decir, de la conjuntiva ante estímulos irritativos continuos. Cuando sufre mucha agresión, esta conjuntiva se engruesa, vamos a decir así, y da origen al pterígio, que es como una carnosidad de la conjuntiva. Entonces, ¿qué es triquiasis? Inversión del eje de crecimiento del cilios. No nace más hacia adelante, sino que hacia atrás, es de sentido posterior. El blefaroespasmo, como su nombre sugiere, blefaro es de párpados y espasmo son espasmos musculares. Entonces, cuando hay afectación de nervios o una sobrecarga del mismo músculo, se manifiesta con espasmos oculares, el blefaroespasmo. Parece que o paciente, a pálpebra do paciente fica vibrando o tempo inteiro. La blefaritis. La blefaritis, ¿qué es? Es la inflamación del Doutor, repete, por favor, o que causa espasmo, por favor. O blefaroespasmo pode ser causado por qualquer irritação a nível nervoso, seja uma compressão do oculomotor ou do orbicular, do elevador dos párpados ou do orbicular, que é o que faz a movimentação. Pode ser também de origem de desequilíbrio de acetilcolina, pode ser de desequilíbrio de cálcio. São várias, toda e qualquer disfunção muscular dá origem também a um blefaroespasmo. Então, se a gente tem, por exemplo, um paciente com miastenia gravis, o que é a miastenia gravis? É uma enfermidade que a gente tem uma resposta inflamatória aos receptores de acetilcolina. Então, a gente acaba tendo manifestações musculares nesses pacientes. Pode aparecer também com blefaroespasmo, que é uma manifestação muscular de mau funcionamento muscular. Então, pode ser qualquer coisa que afete o funcionamento muscular ou nervoso do paciente se manifesta com esse blefaroespasmo. Como que resolve isso? Solucionando a causa. Solucionou a causa, para de piscar. De piscar, o paciente não está piscando necessariamente, ele está tremendo o párpado dele. E no caso da triquiase lá, o que é que causa o tipo, nasce assim? A triquiase, geralmente, ela é produzida por algum trauma, mas também está associado à questão da laxidade da pele, de acordo com a idade. Mas, por exemplo, assim, antigamente era muito mais frequente do que hoje em dia pelo hábito de tirar os cílios. Não sei por que faziam isso, mas a literatura diz que a incidência diminuiu porque esse hábito sumiu. Graças a Deus sumiu, né? E aí, quando você tira, por exemplo, os teus cílios de uma maneira traumática, que é pegar uma pinça e puxar, esse microtrauma que vai se repetindo pode gerar esse desvio. Um trauma grande, por exemplo, o cara fez uma incisão cirúrgica para tirar um calásio, por exemplo, para fazer a drenagem de um calásio. Essa incisão cirúrgica pode ter como consequência a formação de tecido fibroso, tecido fibrótico, que também pode alterar o eixo do crescimento do párpado. Então, qualquer coisa que aconteça no borde palpebral pode desencadear uma resposta, uma cicatrização fibrótica que pode alterar o eixo do crescimento. Vai alterar o eixo do crescimento sim ou sim? Não. Pode ser que ele cresça normalmente, mesmo tendo superado o trauma. Mas o trauma é um dos fatores desencadeantes para a triquiase. Além da idade. A idade também é um fator pela questão da perda da complacência da pele. Tá bom. Conserto não tem, né? Conserto, dependendo da causa, até tem. Mas o mais frequente, num caso de triquiase, o que a gente faz para melhorar o caso do senhorzinho que tem triquiase? Tá virado os cílios dele. Arranca o cílio dele que, pelo menos em um período de um mês, ele não vai ter incomodação nenhuma. Tá bom, obrigada.
A blefaritis eu já falei? Não, ainda não. Bueno, la blefaritis, ¿qué es la blefaritis? Es la inflamación del párpado. No hay exactamente una descripción de la etiología de este problema, pero generalmente está muy asociada a la mala práctica de higiene de este local. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando cursan casos de blefaritis, generalmente se acompaña de la formación de crostas de la secreción sebácea del párpado a nivel del borde palpebral. A gente vê como se fossem umas caspinhas que formam na raiz dos cílios. O mais relacionado, o fator de risco mais relacionado a essa alteração é simplesmente a falta de higiene local. Então, como que a gente trata essa patologia? Bom, aliás, como que ela se manifesta? O paciente vem com prurito intenso a nível da pálpebra, vem com a sensação de calor e vermelhidão, porque está inflamado a pálpebra do paciente. Muito dificilmente tem manifestação ocular, como uma conjuntivite e tal, mas de acordo com o tempo de evolução pode sim aparecer acompanhado de uma conjuntivite. E vem com a sensação de prurito, eu já falei, dor do párpado e epífora. Também vem com epífora, que é o lacrimejamento do paciente. Bom, o que a gente faz com esse paciente? Se o fator principal que está relacionado com esta alteração é a mala higiene, la primera cosa que vamos a hacer es higiene local y vamos a instruir cómo hacer la higiene local. Generalmente indicamos el uso de jabones neutros para la higiene de los párpados. A gente usa muito aquele sabonete de bebê da Johnson's, porque es glicerinado y es un jabón neutro. Entonces, en caso de contacto accidental con el ojo, el lavado abundante con agua corriente es suficiente para evitar cualquier complicación. Pero si además de eso hacemos este tratamiento, el paciente vuelve en una semana y el cuadro está peor de lo que estaba, a lo mejor se sobreinfectó y ahí debemos entrar con antibióticos para gram positivos. La principal causa de sobreinfección de la blefaritis es por Staphylo aureus. Entonces cubrimos con antibióticos para gram positivo y solucionamos el problema. Podemos hasta indicarle al paciente gotas oftálmicas de AINES, pero con anfazolina, para mejorar un poco el síntoma ocular que va a venir con el prurito y eso, pero no es necesario, solo si te pide el paciente. Después está el orzuelo. El orzuelo, ¿qué es? Orzuelo tersol. ¿Qué es el orzuelo? Cuando hay una obstrucción del sistema de drenaje de las glándulas de meibomio, esto retiene líquido. Y esta retención de líquido se puede sobreinfectar. Cuando se sobreinfecta, tenemos la inflamación del párpado por una infección de la secreción lipídica. Y esto es el orzuelo. Es obstrucción de flujo, éxtasis de secreción, sobreinfección de la misma secreción. Tenemos el orzuelo. ¿Qué vamos a hacer con este orzuelo? Si es una obstrucción, ¿en qué se basa el tratamiento de una obstrucción? ¿Alguien? Drena. Drena. Sí. Si hay una obstrucción de flujo, debemos desobstruir, debemos hacer drenaje. En este caso,
vamos a hacer un tratamiento conservador de inicio para después pensar en un caso más quirúrgico, con drenaje quirúrgico. Generalmente no hace falta, generalmente se resuelve con el tratamiento conservador. Vamos a darle antibiótico terapia sí o sí, porque el paciente está con una infección del líquido que está acumulado, pero vamos a aplicar el método físico de compresas calientes que tiene el intuito de dilatar estos conductos que están obstruidos y masaje compresivo a nivel de la tumoración causada por la obstrucción. La idea es, el calor va a dilatar y la compresión del masaje compresivo va a drenar toda esta secreción. Al drenar la secreción se resuelve el orzuelo. Y el chalazion es lo que llamamos quiste. El quiste sebáceo, el quiste de la glándula de meibomio. Cuando hay la obstrucción y hay retención del flujo de la secreción de las glándulas de meibomio, se genera un quiste. Es la tumoración. Este quiste, si se mantiene estéril, si no se sobreinfecta, es lo que llamamos chalazion. Y el tratamiento es la misma cosa que el orzuelo. Se hace la compresa, se hace compresión, pero no hace antibiótico porque el líquido es estéril. Bueno, Juan, pero no resolvemos el problema con la compresión y compresa. Bueno, ahí vamos a indicarle para que haga su drenaje quirúrgica. ¿En qué consiste el drenaje quirúrgico de la glándula de meibomio? Vamos, primero de todo, identificar el área de contención, ¿verdad? El área de obstrucción. Se hace la anestesia local de esta área. Se hace un pinzamiento con una pinza especial, obviamente, y seguido de la eversión del párpado. Con el párpado evertido se hace una incisión con el bisturí pequeña, solamente para drenar esto, y con movimientos compresivos vamos a drenar toda esta secreción que está en éxtasis. Terminó eso, es solamente quitar la pinza y verterlo párpado otra vez. No hace falta dar puntos ni nada porque se regenera muy rápido el párpado, la mucosa del párpado. Más o menos así se ven estas alteraciones. ¿Alguien me puede decir qué sería esta alteración? Triquiasis. Sí, perfeito. Essa daqui é a triquiase, né? Tem a inversão do sentido de crescimento dos cílios. Ao invés de eles estarem crescendo para frente, como é o normal, eles estão crescendo em sentido posterior, em contato com a conjuntiva. E a gente consegue ver que existe uma irritação da conjuntiva, porque os vasos estão congestionados aqui. Esse paciente, por exemplo, é um paciente idoso. A gente vê isso pela formação do arco senil na íris do paciente, na córnea do paciente aqui, né? E essa triquíase, como eu disse para você, está bem relacionada a essa questão de idade pela perda de laxicidade pela perda de complacência da pele do paciente, que geralmente cursa com essa alteração do eixo de crescimento. Essa daqui, o que vai ser? Blefaritz. Outro palpite? Sí. Esto va a ser el orzuelo. ¿Por qué yo les digo que va a ser el orzuelo? Porque tiene los signos inflamatorios. Ustedes ven que hay el edema, hay
hay rubor, está bien enrojecido, hay turgencia de la piel, son todos los signos inflamatorios. A lo mejor este paciente siente dolor, no podemos afirmar que siente dolor porque el paciente no está diciendo, no está refiriendo, pero esto es un orzuelo. Este orzuelo es un orzuelo externo. El orzuelo se clasifica otra vez en orzuelo externo y orzuelo interno. ¿Cuál es la diferencia del orzuelo externo y interno? El pico del canalículo que está obstruido e inflamado, cuando está en el borde libre palpebral, podemos ver esta puntita de pus que hay acá. Cuando hay la misma cosa, los mismos signos, pero no podemos ver esta puntita de pus en el borde libre, tenemos que hacer la eversión del párpado para mirar adentro del párpado y ahí encontramos esta puntita de pus, es porque es un orzuelo interno. El orzuelo externo, ¿cuál es la gran diferencia además de eso? Es que es más rápido, es más fácil de tratar. Una vez que las compresiones tienden a drenar un poco con mayor facilidad que el orzuelo interno. Ambos se resuelven de la misma manera, pero el externo es más fácil. ¿Qué sería? Agora esse é a blefaritis, as casquinhas. Sí, este es blefaritis. Generalmente se notan las costras que hay a nivel de la raíz de los cilios, de las pestañas, y se acompaña también de signos inflamatorios. A esto le indicamos higiene local con jabón neutro. Difícilmente tiene una complicación estos casos de blefaritis. Y esto, por último, es el chalazion. El chalazion, así como el orzuelo, se manifiesta con esta área de tumoración porque hay una obstrucción de flujo, hay distensión de los canales de drenaje, entonces se manifiesta con esta tumefacción. Pero esto no viene con signos inflamatorios agudos, no viene con calor, rubor, dolor ni nada, sino que es simplemente la tumoración. Y no es doloroso como el tersol, el orzuelo, pero se resuelven de la misma manera. Este nomás va a hacer falta el uso de antibióticos y este no, porque es estéril. Deu para entender isso? Doutor, Diga. boa tarde. Boa tarde. Queria saber do tracoma. O tracoma chega a ser uma alteração dos párpados ou não tem nada a ver? Não entendi. O quê? O senhor não entendeu a pergunta não, doutor? Eu não entendi o que é a tua pergunta. Eu queria saber... O que é uma alteração do párpado? O tracoma. O tracoma, sim. O tracoma acaba sendo. Só que o tracoma é uma alteração da parte mais interna, é da mucosa do párpado. Então, vamos classificar o tracoma, além de ser uma alteração do próprio párpado, ele também é um tipo de conjuntivite, por ser na capa mucosa. Aqui a gente vê, ó. Seria nesse nível aqui, dessa última capa aqui, que é a capa mucosa do párpado, é aqui que acontece o tracoma. E essa capa também é o que chamamos de conjuntiva. Então, o tracoma é um tipo de conjuntivite. Obrigado. Nunca vi um caso de tracoma, mas ele é uma causa muito importante de cegueira também, né?
Mais alguma dúvida sobre isso aqui? Sí, no. Seguimos, não seguimos. Pausa para água. O que vai fazer? Podemos seguir? Pode Sim, seguir, doutor. doutor. Sem perguntas. Vale. Entramos entonces en lo que son las malas posiciones palpebrales. Las malas posiciones palpebrales son el entropión, el ectropión, la ptosis palpebral y la retracción. ¿Qué les voy a explicar de eso todo? El entropión y el ectropión y la ptosis son muy relacionadas a la edad del paciente. ¿Por qué? Justamente porque hay una pérdida de la elasticidad de la piel. La pérdida de la complacencia de la piel es uno de los factores desencadenantes del entropión, extropión y ptosis palpebral. ¿Qué es lo que es el entropión? El entropión es la rotación del borde palpebral en sentido interno. Então, seria mais ou menos como uma triquíase, onde a triquíase tem rotação só do folículo, que ele vai crescer em sentido interno. Só que aqui no entrópion, o que acontece é que todo párpado vira para dentro. Existe uma rotação interna do borde palpebral, muito relacionado à perda de laxicidade da pele. El ectropion es lo inverso. La rotación es externa y queda expuesta a esta conjuntiva palpebral. Entonces, ambos estos casos están muy relacionados con la edad. La ptosis palpebral, además de relacionado con la edad, ¿qué es la ptosis palpebral? Es la caída, es cuando el párpado está caído por encima del olho. Se debe mucho también a esta pérdida de elasticidad de la piel, pero hay afectaciones nerviosas que pueden afectar eso. Si hay una afectación en la inervación del elevador de los párpados, el ojo se va a ver más caído también. Entonces hay diferentes causas para la ptosis, pero la principal va a ser la relacionada con la edad y la causa traumática que afecte a los nervios. Doutor, Dime. A enfermidade de Graves, ela pode causar essa caída da pálpebra? Graves dificilmente vai vir com essa alteração. Graves vem com a retração palpebral e a exoftalmia, mas não uma ptose. Beleza. Beleza? Y la retracción palpebral se da cuando, en este ejemplo, por ejemplo, nesse exemplo, por exemplo, é bom demais. Mas na enfermidade de Graves, a gente tem supostamente um acúmulo de anticorpos a nível muscular também, que pode se manifestar com essa retração palpebral e contribui para esse empurrar, para essa ptose, para essa protrusão ocular. Mas a gente tem também a esclerodermia, por exemplo, que endurece a pele, que aí a gente vai ter uma retração bilateral também, de superior e inferior. Como que a gente vai diagnosticar uma retração palpebral? Numa situação normal, num globo ocular normal, eu acho que até que dá pra gente ver, ó, dificilmente a gente vê o borde superior do olho, da córnea. A margem superior está quase sempre coberta pelo párpado superior. Esse é o normal, é o fisiológico. Pode ser que apareça em situações normais? Sim, pode ser que apareça. Por exemplo, um alto míope, como o globo ocular é maior do que o normal, também pode ser que haja uma pequena desviação do párpado um pouco mais para cima e apareça a margem livre superior também. Mas o mais comum
é que não aparece. Quando a gente vê com a margem superior e um borde livre da esclera, aí a gente está falando de um quadro de retração, seja superior ou inferior, independência de qual párpado esteja afetado. En estas imágenes podemos ver esto. ¿Qué sería? ¿Qué alteración es esta? Entropión. Es el entropio. Hay una rotación interna de los párpados, hay contacto de los cilios con la conjuntiva y ustedes pueden ver también en esta situación que hay irritación de la conjuntiva, los vasos están recongestionados y que también se trata de una paciente o un paciente que es anciano porque muestra el arco senil en la córnea del paciente y por el aspecto de la piel del paciente. Se ve que está más laxo, más, no sé, más flácido, más blando, no sé cómo decir eso. Pero se ve que es un paciente que es anciano. Este caso, ¿qué sería? Ectrópio. Es el ectropio. Hay la eversión, hay una caída, una rotación externa del cuerpo de los párpados. También se manifiesta con una irritación de la conjuntiva y en este caso hay esta alteração. Isso daqui é o que a gente chama de pterígio. O pterígio é uma resposta da conjuntiva, uma resposta inflamatória crônica da conjuntiva ante o dano constante da mesma. A gente tem, nesse paciente, por exemplo, uma irritação constante porque não existe manutenção do filme lagrimal. Então a gente vem com sensação de corpo estranho o tempo inteiro, porque não tem uma proteção anterior do párpado. E isso gera essa irritação, que pode, com o passar do tempo, desencadear esse processo da formação do pterígio, que é uma carnosidade da conjuntiva que sobrepassa a linha do limbo. A linha do limbo seria essa linha aqui, né? Quando esta carnosidade no sobrepasa la línea del limbo, está por acá la carnosidad, por ejemplo. Esto tiene otro nombre. Esto es lo que llamamos pingüécula. Pero cuando esta pingüécula sobrepasa el borde del limbo, es lo que llamamos pterígio. ¿Y esto qué sería? Ptosis palpebral. Ptosis. Esto es una ptosis palpebral, muy bien. Se manifiesta con la caída aparente de un párpado superior, muy bien. Recubre el globo ocular. ¿Y este? Retracción. La retracción palpebral. A gente consegue ver marcado a margem superior da córnea. A gente consegue ver uma margem livre de esclera aqui. A gente consegue ver todo esse branco por cima aqui e o de baixo. Nesse caso aqui, a gente tem uma retração palpebral superior e inferior. Superior e inferior. Ahí entramos en vía lagrimal ya para terminar. ¿Dudas o preguntas de las malas posiciones? Doutor, o senhor pode só repetir para mim as causas da retração, por favor? As causas da retração a gente tem principalmente a esclerodermia, é um dos exemplos, porque a pele do paciente se vê endurecida. E a gente vê também, como mencionou o companheiro ali, o caso da oftalmopatia de Graves, porque aparece com um acúmulo
da reação antígeno-anticorpo a nível dos músculos orbiculares. Então, pode cursar com essa alteração também. Beleza. ¿Algo más? ¿No? Nesse quesito de retração palpebral, inclusive, vem muita questão cirúrgica como causa disso daí também. O cara, às vezes, vai fazer uma cirurgia plástica palpebral, pode ter como consequência uma retração também. Mas o mais comum de todos é a oftalmopatia de Graves e a esclerodermia. Doutor, uma pergunta. Em relação à ptose palpebral, pode, em alguns casos agudos, ela ocorre, né? Por exemplo, uma intoxicação ou um acidente ofídico. Pode acontecer de uma situação aguda fazer com que ela fique assim de forma permanente, tipo causar uma lesão permanente? Uma causa aguda? Isso, seria um acidente ofídico, né, por exemplo, ou uma intoxicação por algum produto. Se você pegar, por exemplo, a causa mais frequente da ptose do párpado, o que é? É a desinserção do músculo. Então, um acidente traumático, que é uma causa aguda da ptose, se ela não for resolvida com a reinserção do músculo elevador do párpado, vai se tornar crônico. Tudo que a gente não resolver a causa, vai deixar lá para sempre. Ah, sim, entendi. Eu respondi a sua pergunta? Por exemplo, por que um acidente ofídico poderia parecer uma ptose? Nesse caso é porque tem uma lesão a nível do sistema nervoso central, né? A gente tem uma paralisia muscular, né? Isso. Então, quando a gente resolve esse acidente ofídico, a gente resolve a paralisia muscular também. Então, a gente tem uma remissão desse quadro de ptose. Pode ser, sim, que de acordo ao tempo que o paciente teve sobre efeito ofídico, antes do tempo de alguém levar esse cara para o hospital para ele receber o soro adequado, pode ser que a lesão se torne um pouco mais extensa e seja, vamos dizer, entre aspas, como se fosse uma atrofia muscular. Se atrofiou, aí já vai ser um pouco mais difícil dele voltar a 100%. Vai aparecer, sim, essa caidinha. Mas tudo depende. Se você resolveu a causa, você resolveu o sintoma. Ah, sim, doutor, entendi. Obrigada. De nada. Outra coisa? Bueno. Entramos entonces en la vía lagrimal para concluir. La vía lagrimal, como habíamos comentado en la clase anterior, es un sistema de producción y drenaje de secreción lagrimal. Esto se constituye de la glándula lagrimal principal,
que está ubicado en el cuadrante superior anterior lateral de la órbita, que drena toda su secreción a nivel del globo ocular para mantenimiento del filme lagrimal. Y esta secreción otra vez va a ser drenada por los puntos lagrimales que podemos ver en esta imagen, que se continúan con conductillo superior e inferior, se comunican y conforman el conductillo común que desemboca en el saco lagrimal y se continúa con el conducto lacrimonasal o nasolagrimal que desemboca en el meato inferior de la nariz. Básicamente esta es la composición de la vía lagrimal. Ahí tenemos otra vez el trayecto con glándula lagrimal principal, los puntos lagrimales, canalículo superior e inferior, canalículo común, saco lagrimal y conducto lacrimonasal. Ahí otra vez el dibujo. Vamos a las alteraciones clínicas. Las alteraciones clínicas de este sistema de drenaje se da básicamente por una obstrucción. Entonces, cuando se produce la obstrucción de esta vía de drenaje, tenemos como consecuencia la epífora. ¿Qué es epífora? Epífora es el lacrimejamiento, el lacrimeo constante de la persona. ¿Por qué se está lacrimeando tanto? Porque el sistema de drenaje está obstruido, entonces se va a retener y esto va a extravasar del filme lagrimal. Então, ao invés do sistema de drenagem normal desse fluxo de lágrima, como está obstruído, vai transbordar, vamos dizer assim, de uma maneira mais fácil para entender, vai transbordar o olho e vai se manifestar com o lacrimejamento, que é a epífora. Y la consecuencia de esta obstrucción es la dacriocistitis. La dacriocistitis es cuando hay sobreinfección del líquido. Entonces, tenemos una inflamación. En este caso, por ejemplo, la dacriocistitis, esta imagen se muestra una obstrucción del conducto lacrimonasal que hace retención del líquido y un flujo reverso causando la epífora. Y acá tenemos la dacriocistitis, ya con signos inflamatorios y aparentemente secreción purulenta. Bueno, ahí termina. Pero ¿qué es lo que quiero decirles de la dacriocistitis? La dacriocistitis es la infección de la vía lagrimal por una obstrucción. Eso puede pasar tanto en el neonato como en el paciente adulto. En el neonato generalmente se da por una malformación del conducto, o el conducto está imperforado, o el conducto no está formado, y esto en dependencia de la evaluación del neonatólogo se va a tener un abordaje terapéutico. Pero en criaturas y en adultos, a lo mejor esto está producido por la impactación de una dacriolitiasis. ¿Qué es lo que es dacriolitiasis? Se llama pedra de lágrima. Hay una calcificación y esto impacta en la vía lagrimal y obstruye el flujo. Cuando obstruye el flujo, esto va a acumular el líquido que se va a sobreinfectar consecuentemente. En el adulto cursa de manera aguda o crónica. El agudo va a ser la manera más dolorosa de la enfermedad, que cursa con calor, dolor, jugor, edema, todo lo que pueden imaginarse de alteraciones inflamatorias, así como este ojo. Y de manera crónica se da porque la obstrucción es parcial. De manera intermitente el flujo se restablece. Pero ¿cómo se manifiesta el crónico? El crónico aparece como una formación sacular a este nivel, siempre en el canto interno del globo ocular, porque es ahí donde están las vías lagrimales. El canto externo no hay nada, acá están las vías lagrimales. Entonces el crónico aparece con un abultamiento sin dolor
pero cuando uno hace presión sobre este bulto, hay un reflujo de contenido, se manifiesta con epífora y ahí le duele al paciente esta compresión. ¿Cómo vamos a resolver? Si es una obstrucción, debemos drenar. ¿Cómo vamos a drenar? De la misma manera que cualquier cosa. Vamos a hacerlo de una manera más conservadora, con aplicación de compresas calientes y compresión. O, si no se resuelve, con un sondaje del canal que funciona más o menos como una fístula que comunica la cavidad obstruida con el medio externo y soluciona la obstrucción. ¿Dúvidas, preguntas? Não, doutor, obrigado. Doutor, Diga. na dacriocistites, na forma adulta, o senhor falou que tem a forma aguda e a forma crônica, certo? Só que na forma adulta ele é produzido por o quê? Que eu não entendi. Dacriolitíase. Dacriolitíase é um cálcio... é como se fosse uma pedra lagrimal. Do mesmo jeito que a gente tem a litíase vesicular, que é a formação de pedra dentro da vesícula, a gente tem a dacriolitíase, que seria a pedra lagrimal. Mas, no adulto também pode aparecer por trauma, que gera o tecido cicatricial, que vai gerar uma estenose do conduto, que possibilita essa obstrução de fluxo. Ok, graças. De nada. O que mais? Hipertiroidismo. ¿Qué tiene el hipertiroidismo? Eso fue una respuesta. Perfecto. Yo les voy a enviar un caso clínico en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y este caso clínico vamos a discutir en la clase posterior, el lunes o martes. Martes. El martes a las 14 vamos a hablar de este caso clínico y ver las conclusiones. No quiero diagnóstico porque ya doy el diagnóstico en el caso clínico. Quiero nomás que ustedes me digan las alteraciones que aparecen y el motivo de las alteraciones. ¿No hay más dudas, preguntas?